historia por detrás, ya sea una historia que lo cuentan las ilustraciones sin palabras o una historia donde las ilustraciones y las palabras juegan. Originalidad, frescura y no sé, algo en la historia, en el cuento que te toque. Y que claro, que entre dentro de tus líneas, porque puede ser una historia maravillosa, pero no está dentro de lo que tú haces. ¿Y te ha pasado eso de ver un libro perfecto y que te parece maravilloso y dices, bueno, pero esto no es para nosotros? Sí, pero muy pocas veces, porque pues, supongo que porque el tipo de libro que buscamos ya sabemos a dónde ir, más o menos. Entonces, ahora Carex empezó así. Los últimos gigantes, que era un libro muy complicado para las edades que en ese entonces tenía Carex, y dijimos, no, pero esto es una maravilla y hay que hacerlo. Y no importa que esté fuera de todas las colecciones y fuera de todo. Con frecuencia se dice que los libros de un editor, o sea, los libros de un editor están marcados por los libros que ese editor leyó cuando era niño. O sea, que tú decías, un editor tiene que ser un lector. Un editor de libros para niños ha tenido que ser un lector desde niño para tener esa experiencia. Tú decías, recordar el niño que uno tiene dentro, como Ursula Nordstrom. ¿Tú crees que esto es así? ¿Que los libros que ustedes hacen tienen que ver con los libros que ustedes leyeron de niños? En mi caso y en el de Verónica, absolutamente. Porque nosotros las dos crecimos en escuelas en inglés. Entonces modelamos Caré en lo que era eso, los picture books y los libros ilustrados del mundo anglosajón, que tenía que ver con todos nuestros libros favoritos y con los libros que yo le leía a mis hijos también. Por ejemplo, Donde viven los monstruos, ese era uno de mis libros favoritos y de ellos cuando estaban chiquitos. Ese libro lo queríamos hacer desde hace tiempo, pero claro, estábamos empezando y no sabíamos ni siquiera cómo se pedían los derechos. Pero de los libros que a mí me marcaron en mi infancia, todos son de ese mundo. Struwwelpeter, que no es precisamente anglosajón, es alemán, sí. pero bueno, ese estilo. Libros rebeldes. El viento en los sauces también, libros rebeldes, sí. Está bien. Ajá. Tú hablabas ahora de que los libros de niños son long sellers. Además, esta peculiaridad, Caré, por ejemplo, yo fui lector de libros de Caré siendo niño y ahora soy padre y le compro libros de Caré a mi hija, los libros que yo mismo leí. Pero también está esta cosa que hablas de los grandes grupos y de la producción enorme de libros para niños. Y hablan todo el tiempo de la necesidad de adaptarse y que hay estas cosas un poco contradictorias, de Caré adaptándose, pero a la vez mantiene Margarita, que tiene 30 años vendiéndose, pues, ¿no? La pregunta sería, ¿cambian los niños o cambian los editores? Cambian los editores. Porque los niños, yo he visto que las reacciones son las mismas que hace 30 años cuando empezamos a Caré. Entonces, ¿por qué crees que las editoriales permanentemente se renuevan o intentan renovarse? Bueno, también cambia la gráfica de los niños, pero cambia y no cambia, porque yo he visto las dos cosas. Hay niños que ven esos libros modernos con esas ilustraciones sin cuento, como te digo, y las entienden, claro, porque son unos niñitos de internet, son ciberespacio todos. Pero también veo la misma reacción con libros que son más tradicionales y sobre todo volvemos a la historia. Cuando el cuento es bueno, la historia es buena, la reacción siempre es igual. Que en la historia es lo principal, es lo primero. La imagen quizás es lo que más tenga que adaptarse en el tiempo, pero la historia siempre los mismos cuentos. La historia siempre, o los mismos cuentos, o una buena historia, que no tiene que ser el mismo cuento, lo que tiene que ser es bueno. Okay. Hay una cosa, ustedes tuvieron ese sueño, digamos, de hacer los libros que a ustedes les gustaban y que ustedes conocieron de niña y que no veían en español. Claro, no estaba en nuestro entorno, porque esa era otra que te dije, tiene que conocer su entorno también, un buen editor. Porque en ese momento en el que ustedes surgieron,
hubo varios proyectos simultáneos en varias partes, digamos, de América Latina y en Venezuela, por ejemplo, de Cisneros o otros proyectos editoriales que no funcionaron, pues, o bueno, funcionaron por algún tiempo y luego estas editoriales dejaron de estar. ¿Por qué tantas editoriales fracasan? ¿Tú qué crees que es lo que pasa? Yo creo, estamos hablando de las pequeñas, sí, ¿no? Bueno, porque así comienzan. Bueno, así comienzan y de las grandes. En el caso de las editoriales para niños y las pequeñas o medianas, creo que muchas de las que fracasan desde el inicio es porque no tenían ni la visión de una editorial completa. Quiero hacer este libro porque sí, y este otro libro me parece, pero no tenían líneas, no tenían proyecto, no era un proyecto editorial. En otros casos porque no le pusieron suficiente cuidado a los libros, porque tienen que salir ya, no importa cómo sea, le faltó historia, le faltó trabajo, ilustración, le faltó trabajo. Y en otros casos también pienso que una vez que se establecen y están más o menos funcionando bien, entonces quieren abarcar demasiado. Ahora, también ahora que decías la precisión de editoriales pequeñas, editoriales grandes, hay grandes fondos editoriales como por ejemplo Planeta, que es la editorial más grande en lengua española, que tiene cualquier cantidad de libros de editoriales pequeñas, de libros para niños, pero también tiene un sello de Planeta Junior, Planeta para niños, que uno no recuerda, esos catálogos cambian permanentemente y ahí no hay nada que uno diga, bueno, eso es esa editorial. Es porque tienen demasiados sellos pequeños también. En cambio Alfaguara quizás haya algo en Alfaguara que uno sí pueda distinguir, sí, pero es verdad que en los grandes sellos uno no recuerda. Se dispersan. Okay. Pero Alfaguara, Anagrama, bueno, de las grandes editoriales, Penguin, por ejemplo, ellos tienen un sello, Buffin y sus libros para adultos también. Tú los ves y dices, aparte de que es maravilloso ese pingüinito que lo ves, las portadas son fantásticas, pero tienen un sello. Y sí, es verdad, editoriales como Planeta, tú no sabes, será un libro de Planeta o será de otra editorial muchas veces. Es una lástima, pero si les funciona. Bueno, a ellos les funciona aparentemente. Ese sí no sé cuál es el secreto. El secreto de eso no lo sé. Sí, con cada nuevo proyecto, ¿te imaginas desde el principio a los futuros lectores y cómo va a llegar ese libro a esos lectores? No. Primero me va a ver el libro, okay, si me toca, si creo que va adentro, y después que me imagino a los futuros lectores. Okay. Sobre todo en los libros donde tenemos dudas. Porque hay libros que tú dices, este es, y tiene que ser y no hay problema. En los libros donde tenemos dudas, entonces empiezas a pensar, ok, si ese es un libro para niños de 0 a 4 años, ¿será de verdad para esa edad? ¿Será muy largo? ¿Tendrá mucho texto? ¿Será suficientemente repetitivo? ¿Cómo es? Y entonces los probamos. Hay casi todos los libros que nosotros, donde dudamos, los probamos. Otra cosa que querés es que aquí todo el mundo opina, como tú debes saber. Y entonces cuando hay 40.000 opiniones distintas de los 5 editores o 4 editores, entonces, bueno, ok, vamos a probarlo. A ver, ¿qué dicen los niños o qué pasa con nuestro público? Está bien. Claro, porque también me imagino que tú dices, cuando un libro te convence y ya tú sabes ese libro es, no hace falta ni pensar ni cuáles serán los lectores ni nada. No pero hay otros libros en los que tú te imaginabas, por ejemplo, bueno, este libro va a llegar a ser un libro, por ejemplo, de aula en México, o este libro va perfecto para licitaciones en España o para entrar en el mercado chileno. ¿Piensas en eso cuando estás contratando un libro? Ahora sí pensamos, porque tenemos esos 3 mercados. Entonces, bueno, el mercado chileno, Verónica piensa. ¿Qué es lo que, y muchas veces lo que nosotros pensamos que es bueno para el mercado chileno, ella que lo conoce, no. Pero y el mercado latinoamericano también, a ver cómo se va a vender. Sí pensamos en los mercados cuando vemos un libro, y generalmente, si se vende bien en Venezuela, se vende bien en el resto de América Latina. Con la excepción quizás de Chile, que es un poco distinto. Ahora, lo que se vende bien en España no necesariamente es lo mismo que se vende en América Latina. Y ahora lo tienen más que probado, ¿no? Con Ecar Europa. Sí.
La diferencia. Sabemos. Okay. Es muy fascinante. Yo tengo ahí por ahí, te lo puedo mandar, lo que yo hice para Guadalajara, una diferencia de mercados. De algunos libros, tengo un PowerPoint, que se venden bien en España, más no en América Latina. Eso me encantaría verlo, sí. Estupendo. Son bastante distintos. Hay otros libros que por supuesto se venden bien en todas partes. Por ejemplo, tengo un ejemplo, El Expreso Polar. El Expreso Polar es un libro que a nosotros se nos ha vendido muchísimo, pero cuando llegó a España, nada, ni con la película. La película, para nada. La película, no es verdad que las películas hacen que los libros se vendan mucho, sobre todo los libros para niños. Y otro ejemplo, del otro lado, Margarita. En todas partes, en todos los mercados, Margarita se vende como pan caliente. Es una joya. Bueno, es el favorito de mi hija. Tiene buen gusto. Es que es una maravilla ese libro. Lo que hizo Mónica con ese libro es... Sí, ahí está el secreto. El cuento de esas ilustraciones, que es un cuento maravilloso de por qué lo hizo, porque ella se negaba, Mónica, cuando era directora de arte, a que lo hiciera. Bueno, ahora que hablamos justamente de esta nueva manera de editar, también nos están advirtiendo permanentemente que se muere el libro. Exactamente, que ahora vamos todos a leer en Kindle o en... En Kindle, no, en iPad. Los libros para niños se leen en iPad. Bueno, el iPad es un mejor formato quizás para el libro infantil, pero esa pantalla brilla mucho, la pantalla del iPad, eso tiene que cambiar. Pero bueno, en iPad, ya que tú eres una fanática Mac. No, pero no de iPad. O lo que sustituya al iPad, claro, la Mac, que vendrá inmediatamente. ¿Tú crees que esto es así? O sea, que nuestros niños leerán picture books, o sea, libros álbum en formato digital, y que estas editoriales tendrán que reconvertirse a eso. Yo creo que leerán en ambos, porque yo creo que todavía no hay nada con esas pantallas brillantes y todo lo que tú quieras que sustituye tener un libro en la mano, sobre todo cuando estás más chiquito, con tu papá o tu mamá o tu abuela o alguien ahí agarrándote y pasando las páginas. Yo creo que eso todavía no es sustituible. Y no es sustituible para leer conjuntamente. Creo que probablemente es posible. Todo el mundo dice libros para adultos. Sí, yo no lo sé, porque yo soy de las que me encanta, como huele un libro, me encanta sostenerlo, entonces yo creo que funcionarán ambos. ¿Y Ecare ha pensado en esto o no? Sí, hemos pensado mucho en eso, sobre todo con mis hijos, que son unos nerds de computación. Y entonces, pero la cosa es que tú no puedes agarrar, porque todos los libros que yo he visto para niños ilustrados, hechos para esos formatos, son monótonos, porque lo que agarraron fue un libro que tú puedes pasar la página, comértelo, doblarlo, hacer eso, y lo pusieron igualito. Entonces yo creo que la parte digital de los libros para niños tiene que ir un poco más allá. Ese libro con otras cosas que no son esos gimmicks de que la mariposita vuela, no sé qué es, en eso estamos dándole vuelta, pero tiene que ser otra cosa distinta. El mismo libro, pero adaptado a su nuevo formato. Chévere. Hay una cosa que se llama el libro de editor, que es cuando un editor tiene una idea, oye, está faltando esto y tienen que encargarlo, ¿no? Mira, yo quiero un libro, de la ciudad o de los carros, y llámate a fulano y a fulano, y vamos a... Eso que terminan llamando el libro de editor parte de una idea o de una obsesión o de una... Bueno, el reconocimiento de una necesidad del editor. ¿Tú tienes libros de editor? Bueno, aparte, por ejemplo, el de Las Flores de Cocuy, que es más de Verónica. Pero, total. Pero, ¿tienes libros de editor? ¿Y cómo ves este proceso de los libros de editor? Mira, a mí me encantan los libros de editor, y hemos tenido a lo largo de millones